amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Colombia. Bienvenidos aquí a Marmota News, el espacio donde tu opinión cuenta. Estamos aquí con mi compañero de presentación, Kenneth, sobre un tema importantísimo que está pasando actualmente en Colombia. ¿Cómo estás, Kenneth? Excelente, compañero Jesús. El día de hoy, amigos televidentes, tenemos un tema de suma importancia a nivel nacional que se trata de nada más y nada menos que la nueva consulta popular creada por nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, el cual busca una iniciativa de cambios profundos en el Congreso y el sistema político. Ok, gracias a esto nos surgen varias preguntas. ¿En realidad la ciudadanía está lista para responder estas preguntas? Vamos a averiguarlo. Vamos aquí al aire. Gracias, compañeros, me encuentro en el centro histórico entrevistando a las personas para saber qué piensan sobre la consulta popular. Me encuentro en estos momentos con la casa de una ciudadana. ¿Ha escuchado sobre la consulta popular? Sí, ¿Usted cree que la consulta popular puede marcar un cambio real en nuestra situación actual del país? al revés, nos va a enredar más. No sirve para nada. ¿Y por qué piensa eso? Porque nos están enredando, quieren estar metiendo cosas que no son, que ya existen. Solamente el gobierno quiere mostrarse que tiene el poder, pero realmente esa consulta no va a hacer nada. No va a surtir ningún efecto realmente. Simplemente es para sumar votos, para decir, sí, hay 13 millones de personas votando a mi favor. Pero nada más, no hay más nada. Simplemente que demuestres de que sí fuiste a votar y te va a hacer eso, nada más. Bueno, muchas gracias por dar este espacio en su casa. Muchas gracias a ustedes, televidentes. Bueno. Buenas, continuando con el hilo de la entrevista hacia las personas o civiles de la ciudad de Cartagena, nos encontramos ahora en la casa de un ciudadano, en la cual nos quiere hablar sobre la consulta popular. Buenas tardes. ¿Conoce la consulta popular? Sí, señor, sí, conozco la consulta. ¿Cree que la consulta popular pueda marcar un cambio real en las condiciones actuales de los ciudadanos? Claro, pues son cambios que van en beneficio y a favor de la gente común y del trabajador. Y de muchas madres cabezas de hogar que trabajan y que pues ganan menos del mínimo y que merecen justicia social, tanto en salud, su pensión y en todo lo que hacen, porque se lo merecen. Tengo que muchos trabajadores que ganan el mínimo, que muchas veces no les alcanza para las condiciones en que trabajan y en que viven. Bueno, muchas gracias. Ahora volvemos al estudio con Jesús David y Kenneth. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Bueno, Iván, gracias por tu excelente reporte. Siguiendo un poco más con la tónica de la consulta popular, estuvimos con el congresista Horacio Enrique, una importante entrevista que nos dejó bastantes puntos de vista diferentes de lo que piensa algunas personas del Congreso, claro está. Así que vamos directo a la llamada MIT que tuvimos con Horacio Enrique. Concuerdo contigo, compañero. Vamos a la entrevista. Muy buenas noches de parte de su noticiero de confianza, donde la voz es lo más importante de nosotros. En esta hora y en este momento tenemos una entrevista con el señor senador Honorio Enríquez, parte de Marmota y de parte de nosotros los senadores. Buenas noches, Honorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús David. Muy buenas noches, Kenneth. Muchas gracias a Marmota News y a todo su equipo por la invitación el día de hoy. Excelente. Nos gusta tenerte en este momento y gracias por aceptarnos nuestra invitación a esta pequeña entrevista donde daremos unas cuantas preguntas para que los televidentes también tengan unas cuantas respuestas de lo que es una persona del Congreso en cuanto a lo que está pasando en cuanto a la consulta popular. Bueno, comienzo yo con una pregunta, cuál es, ahora algunos críticos aseguran que esta consulta es toda una estrategia populista, que no tendrá efectos reales. ¿Qué le responde usted ante ese tipo de sentimientos? Sí, Honorio. Bueno, Jesús David, Kenneth, pienso que esas personas primeramente pues tienen la razón. El gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo han planteado una reforma que suena muy bonita en el papel, pero que ellos saben, y todo el mundo sabe, y los que no saben deben saber, de que esta reforma es muy difícil aplicarla. Primeramente porque golpea
al sector empresarial, que es el sector pues más perjudicado por esta reforma o por la consulta popular en caso de ser aprobada por la ciudadanía, ya que evidentemente pues aumentan los costes para contratar formalmente a trabajadores y trabajadoras en este país, que ya de por sí los costos son bastante altos. Una reforma que no resuelve los problemas de base, por ejemplo el salario de los trabajadores, y que golpea fuertemente pues a la formalidad laboral en nuestro país. Recordemos que aquí en Colombia hay más empleos informales que formales. Entre más le cueste a un empresario contratar a alguien formalmente, más lo va a contratar sin prestaciones sociales, sin salud, sin pensión, incluso por horas. Y esto es algo que el ministro del Trabajo, el presidente de la República y la bancada del gobierno no han tenido en cuenta, porque no se han querido sentar con FENALCO, con la ANDI, o sea, los empresarios de este país, que son pues los principales empleadores y el motor de la economía de este país. Atención. Hola, buenas noches, senador Honorio Enrique. Es un gusto tenerla aquí presente. Le agradecemos de antemano su asistencia a este espacio que es de vital importancia para el conocimiento de toda la nación. Mi nombre es Kenneth Vázquez, soy presentador de Marmota News y tengo otra pregunta para usted. Algunas voces han cuestionado la formulación de las nuevas preguntas de la consulta, argumentando que son confusas o muy técnicas. ¿Está usted de acuerdo con esa crítica o considera que están bien planteadas? Bueno, Kenneth, nuevamente pues gracias a ti también por la invitación y gracias por la pregunta. Efectivamente, pues yo estoy de acuerdo con ese postulamiento, y es que al final la gente de a pie es la que va a votar y es la que va a decidir pues el futuro laboral de este país. El gobierno no se ha encargado de explicar, de socializar de una manera como que más sencilla al pueblo, a la ciudadanía, en qué consisten y cuáles son las consecuencias negativas y positivas, porque también las hay, pero hay más consecuencias negativas, pues según mi opinión, de esta reforma laboral y de esta consulta popular. El gobierno pues ha fallado en esa estrategia comunicativa, ya que pues ellos tienen un medio de comunicación que es RTBC, y ellos pues no se han dado la tarea de socializar de una manera mucho más sencilla cuáles son los impactos de estas preguntas y sobre todo cómo afecta su bolsillo, cómo afecta su trabajo, cómo afecta su día a día. Y por supuesto el gobierno tiene que pensar muy bien en replantear esta estrategia, más que todo para llegarle a la gente de a pie y para que la gente vote informada. Bueno, vale, seguimos con otra pregunta que le tengo también pues yo. Una de las cosas interrogantes es que estamos viendo de que en la consulta se agregaron otras preguntas, claramente, las cuales eran sobre la salud. Entonces esto nos trae una interrogante, y es ¿qué beneficios concretos tendría la ciudadanía si se aprueban las medidas planteadas en la consulta? Ok, Jesús David, yo te hago pues un comentario, es el que opina pues una gran parte de la ciudadanía, y es que evidentemente este gobierno quiere destruir el sistema de salud. La gente va a las farmacias y no encuentra medicamentos, y el gobierno plantea dentro de una de esas preguntas que tú comentas fabricar medicamentos. Pero ¿qué pasa? Casi ningún laboratorio o farmacia quiere importar medicamentos, porque al final el gobierno ha hecho que esos precios se inflen, y por supuesto pues eso afecta a la salud de los colombianos y colombianas. Un gobierno que se ha encargado de destruir el sistema de salud, que según pues los expertos internacionales es uno de los mejores del mundo, no puede plantear estas preguntas en una reforma que no solamente busca golpear el bolsillo de los empresarios y también de los trabajadores y su estabilidad laboral, sino también ahora busca perjudicar la salud de los colombianos y colombianas con unas preguntas que tampoco tienen una base económica, científica o una base sólida que permita al gobierno de verdad mejorar el sistema de salud, sino que buscan acabar con las EPS. Por supuesto, pues eso aumentaría incluso más el despilfarro de recursos que deben ir directamente al sector de la salud, y sobre todo que al final las EPS son uno de los grandes culpables del sistema de salud que tenemos hoy en día, pero también los gobiernos y la corrupción de los gobiernos de turno. Y este gobierno pues ha sido un ejemplo de eso. Excelente apreciación de parte de usted, senador Enrique.
Por último, tengo una última inquietud de carácter personal, la cual es la siguiente. Se ha dicho que algunas de las nuevas preguntas podrían generar divisiones políticas más que soluciones reales. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Cree usted que estas preguntas ayudan realmente a fortalecer la democracia? Evidentemente, pues la consulta popular es una herramienta producto de la Constitución de 1991, pero es una herramienta que debe buscar unir un país, no dividirlo. Y por supuesto debe tener un sustento técnico, legal, económico, y no plantear unas preguntas que suenan muy chéveres en el papel, porque son preguntas incluso lógicas. ¿Quién no votaría que sí a esas preguntas, pero al final lo que la gente no sabe, desconoce totalmente, es el perjuicio tan negativo que esto causaría a su estabilidad laboral, incluso pues a su salud? La gente debe votar informados, y sobre todo pues una consulta que busque unir, y sobre todo que el Congreso de la República, de la mano con el gobierno, plantee una reforma laboral y al sistema de salud que de verdad logre solucionar los problemas de fondo de este país. Un gran consenso nacional, ya que este país se construye entre todos los sectores políticos, incluso nosotros desde la oposición, y por supuesto siempre le hemos extendido la mano al gobierno nacional, pero parece que no nos escuchara, sobre todo porque quieren dividir al país, poniéndolo a todos y a todas a favor o en contra de algo que al final debe beneficiar a todo el mundo. Y eso no es lo que ha planteado el gobierno, ha planteado todo lo contrario: dividir este país y sobre todo pues plantear una reforma que perjudica desde los más ricos hasta los más pobres y los de la clase media. Ok, muchas gracias por su respuesta, Enrique. Ya para finalizar, le tengo como tal dos preguntas, las cuales vamos al público para que se las entregáramos a usted. Una de esas preguntas, la cual fue bastante votada aquí en Marmota News, fueron las siguientes. Primero que todo, ¿cómo se están asegurando ustedes de que todos los ciudadanos, especialmente los jóvenes, comprendan bien la consulta? Bueno, la juventud siempre ha sido pues una base fundamental del futuro y del presente de este país, y es necesario que los jóvenes tomen la palabra, alcen su voz, y sobre todo porque se trata de su futuro laboral y por supuesto su salud. Los jóvenes deben no solamente informarse, sino también opinar abiertamente sobre las consecuencias positivas y negativas que tendría estas preguntas de la consulta popular. Y por supuesto nosotros hacemos una invitación al movimiento estudiantil, a los jóvenes, a los universitarios, en las instituciones de educación superior, en las instituciones educativas, los colegios, a que hagan unos debates acerca sobre cuáles son los beneficios que a futuro les trae la aprobación de esta reforma laboral, y sobre todo cómo los afecta a ellos, a sus papás, a sus abuelos y a sus familias, a las personas que dependen de ellos o ellos dependen de sus papás y demás. Porque evidentemente los jóvenes necesitan un empleo estable, necesitan inserción laboral, y sobre todo necesitan que no les tengan que pedir años de experiencia para trabajar, y sobre todo que tengan en cuenta su valor ante el mercado laboral. Ok, para finalizar, señor Honorio, tengo como última pregunta: ¿qué papel espera que jueguen como tal las instituciones educativas y los medios de comunicación en este proceso de implementación de la nueva consulta? Bueno, esto es un debate también académico, y por eso tiene que surgir desde las instituciones educativas, ya que pues la academia debe tener un papel activo en todo lo que respecta los grandes cambios que necesita este país, y por supuesto los medios de comunicación, que deben comunicar de manera veraz, de manera certera, cuáles son pues las consecuencias de esta reforma laboral y de la consulta popular, y de por qué hay que salir a votar a apoyar esta reforma o por qué debemos no apoyar esta reforma. Sobre todo pues procurar que sean medios imparciales, y que desde las instituciones educativas los docentes, los estudiantes, los administrativos, los padres de familia de los colegios públicos y privados también hacen su voz, porque todos al final vamos a ser perjudicados
de buena manera o de mala manera. Los niños que en un futuro pues van a convertirse también en adultos y van a trabajar y van a ser parte del mercado laboral, los estudiantes que buscan también no solamente obtener un título profesional, sino también conseguir un trabajo estable lo más pronto posible para su crecimiento personal y para salir adelante. Ellos deben ser los protagonistas, no solamente los jóvenes que hacen parte de esas instituciones educativas, sino también medios de comunicación que sean de verdad veraces y que no desinformen, que no generen división, que no generen odio y que sean lo más certeros posibles. Vale, muchas gracias, señor Honorio Enríquez, nuevamente por la increíble placer de poder tenerlo aquí en nuestra videollamada con usted. La verdad, muchísimas gracias, sabemos que está bastante ocupado. Como tal, también le agradecemos a todos nuestros televidentes. Van a ver también esta entrevista, por cierto, y viendo una excelente noche y muchas gracias, Kenneth, muchas gracias, Jesús David, por la invitación y por supuesto invito a toda la ciudadanía a estar muy atentos a esta consulta popular y vamos a seguir trabajando por los colombianos y las colombianas desde el Congreso, desde el Senado, y gracias por la invitación nuevamente. Ok, luego de ver la increíble entrevista que tuvimos con Horacio Enrique, que nos deja varias interrogantes y varias preguntas-respuestas por parte de alguien dentro del Congreso, nos hacemos varias preguntas y analizamos que esta consulta popular no debería ser simplemente un discurso populista y de que en realidad estamos viendo como que más un tanto como de que se está usando esta consulta popular como una estrategia populista de parte de varias partes pues, de la ciudadanía y también del Congreso. ¿Qué opinas? Concuerdo contigo, compañero Jesús. Precisamente el detalle en esta consulta popular es que no se está apelando a las necesidades reales que necesita la población, sino más bien es una estrategia política del presidente Petro para vengarse de aquellos congresistas que no aprobaron ni su reforma laboral ni su reforma a la salud. Por eso él enmarca todas esas frustraciones que tiene en sus proyectos de ley en esta consulta y realmente se ha descuidado un poco la opinión pública y se ha enfocado muchísimo en la opinión propia de él mismo. Exactamente. Algo que me inquieta es cuando las preguntas se plantean con premura, cuando se apela más a una emoción más que a la razón misma y cuando debería el público irse más a lo que es la razón de por qué en realidad nos estamos haciendo esa pregunta y para qué la estamos respondiendo y cuál es el objetivo de estas preguntas. Entonces, no se trata de estar a favor o en contra, chicos, sino de preguntarnos si en realidad estas preguntas nos hacen acto democrático, como lo dice, pues obviamente nuestro Estado, de que somos un Estado democrático. Pues hay que preguntarnos desde el lado de la razón si esto es verdad, si estas preguntas son importantes. Realmente el llamado a la población es que se informe y vote con responsabilidad. Sí, más que todo sería eso. Muchas gracias, estamos nuevamente, saben que su noticiero de confianza, aquí somos Marmota News, donde tu importancia de tu voz es importantísima.